Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Si alguien se detiene a observar con cuidado, digamos videos de sesiones de grabación modernas o esos podcasts de alto perfil en YouTube, va a notar un patrón visual que es innegable. Sí, de cajón hay un equipo que siempre se repite. Exactamente. Siempre hay un par de auriculares negros, así algo robustos, con un círculo plateado muy distintivo en las copas. O sea, están en todas partes. Parecen el uniforme no oficial de cualquiera que trabaje con audio. Es una omnipresencia casi absoluta. Fíjate que han trascendido la categoría de simple equipo de audio. Ya son un verdadero ícono cultural dentro de la industria. Y precisamente por eso, la exploración de hoy me tiene fascinado. Vamos a analizar a fondo uno de los equipos más polarizantes, debatidos y, pues sí, legendarios de la historia reciente del audio. Hablamos de los míticos Audio-Técnica ATH-M50X. Una pieza de tecnología que definitivamente levanta pasiones, para bien y para mal. Sí. Para entender este fenómeno, recopilamos una montaña de información verdaderamente exhaustiva. Tenemos las hojas de especificaciones oficiales, claro, pero también fuimos a las fuentes pesadas de la industria. Revistas audiófilas como Tape Up y Sound on Sound, y blogs especializados como Sound Guys o Home Studio Basics. Y bueno, además de todo ese material formal, fue crucial meterse de lleno en las trincheras de los usuarios, que es donde está la verdadera acción. Uy, sí. Revisamos cientos de hilos, debates acalorados en Reddit, especialmente en comunidades muy vocales como R Headphones y R Audio Engineering, además de un montón de reseñas en YouTube. Es que hay de todo ahí. Sí. Y nuestra misión en este análisis es descifrar por qué un modelo lanzado en 2014, que hereda todo de los M50 originales de los años 2000, se ha convertido en un rito de iniciación. Por un lado los aman con locura y por otro son el blanco de críticas feroces. La gran pregunta es si son la herramienta definitiva o puro marketing, ¿no? Exacto, o solo una cámara de eco en Internet. Muy bien. Vamos a desempacar todo esto. Es el punto de partida perfecto. Porque, a ver, para entender esta guerra civil que hay alrededor del equipo, primero tenemos que entender la ingeniería acústica que los hace funcionar. No podemos solo mirar el diseño exterior. Hay que revisar el motor. Bueno, hablemos de la anatomía de esta leyenda, entonces. En todas las fuentes se mencionan un par de especificaciones técnicas que son como el núcleo. Hablan de drivers de 45 milímetros de gran apertura y de bobinas de voz construidas con hilo de aluminio recubierto de cobre. El famoso CCAW, por sus siglas en inglés. Ajá, Copper Clad Aluminum Wire. Eso. Pero aquí surge mi primera duda leyendo estos blogs. El aluminio es un material considerablemente más barato que el cobre puro. Entonces, Audio-Técnica decidió usar materiales más económicos y lo están vendiendo como algo premium. Es una excelente pregunta y, de hecho, un malentendido súper común en los foros. La decisión de usar aluminio con cobre no tiene nada que ver con ahorrar dinero en la fábrica. ¿Ah, no? No, para nada, es pura física acústica. Mira, el cobre puro es un excelente conductor eléctrico, pero es muy denso, es pesadísimo. El aluminio, en cambio, es súper ligero. Claro, entiendo. Entonces, al recubrir un hilo de aluminio con una capa fina de cobre, obtienes lo mejor de ambos mundos. Tienes la conductividad del cobre en la superficie, pero reduces drásticamente la masa total de la bobina. Ya veo. ¿Y cómo se traduce esa menor masa cuando el sonido llega al oído de uno? Se traduce en velocidad, pura y dura. Imagina que intentas frenar de golpe un camión de carga pesada, frente a frenar una bicicleta. Obviamente la bicicleta frena en seco. Exacto. La bobina de voz tiene que moverse hacia adelante y hacia atrás miles de veces por segundo dentro de un campo magnético. Si la bobina es más ligera, pues tiene menos inercia. Arranca y se detiene rapidísimo. Así es. Y eso mejora brutalmente la respuesta a los transitorios. Que son esos sonidos rápidos, ¿verdad? Como explosivos. Ajá, el ataque de la caja de una batería o el chasquido de una púa contra una cuerda de guitarra acústica. Ese nivel de respuesta es lo que da esa sensación de sonido detallado y súper crujiente que tanto mencionan las reseñas. ¡Wow! Eso explica muchísimo lo del detalle. Pero hay otro número en las especificaciones que se repite hasta el cansancio en YouTube. La impedancia, 38 ohmios. Uy, ese número es probablemente el responsable directo de su éxito masivo a nivel comercial. A ver si lo entiendo bien.
38 ohmios significa que presentan muy poca resistencia a la corriente eléctrica. O sea, son muy eficientes. Súper eficientes. Porque a diferencia de auriculares audiófilos que tienen, no sé, 300 o 600 ohmios, estos no necesitan un amplificador dedicado carísimo para sonar fuerte. Exactamente. Cualquiera puede conectarlos directo al celular, a un controlador de DJ básico o a la computadora de la casa, y van a sonar con un volumen brutal. Esa democratización del volumen fue una jugada brillante. Lo fue, sin duda. Pero ojo, esa misma facilidad de amplificación viene de la mano con una firma sonora muy particular, una que es la causante de toda esta división. Sí, hablemos del sonido. Porque al cruzar los datos de Soundguys y Reddit, el consenso es absoluto. Tienen una respuesta de frecuencia en forma de V. La famosa curva en V. Exacto. Los graves, sobre todo por debajo de los 100 hercios, están súper realzados. Y los agudos, por encima de los 5 kHz, también tienen un pico muy pronunciado. Y en medio de eso, las frecuencias medias-bajas sufren un hundimiento. Quedan un poco en segundo plano. Para ilustrarlo de una forma más mundana, es como echarle glutamato monosódico a la comida. O ponerle un filtro súper saturado a una foto de Instagram, claro. Ajá. Hace que todo resalte de golpe. El sabor es intenso, explosivo, súper divertido. El bajo te golpea fuerte y los platillos brillan. Pero acústicamente está sacrificando la pureza original de la mezcla. Y lo fascinante aquí es el motivo detrás de esa decisión de ingeniería, porque, Audio-Técnica no llegó a esta curva por accidente. No fue un error de cálculo. Para nada. Ellos no buscaban una fidelidad clínica plana, súper aburrida. Saben perfectamente que para el cerebro humano un sonido 100% plano, a volumen bajo, suena sin vida. Aburrido. Sí, aburrido. Ellos buscaban impacto. Querían que cuando alguien se pusiera estos auriculares por primera vez, sintiera un efecto de asombro inmediato, sintiendo graves que sus audífonos viejos jamás pudieron reproducir. Y claro, ese asombro inicial se traduce en ventas masivas y estatus de leyenda para escuchar música. Pero, y aquí viene el giro, cuando nos metemos a foros profesionales como R Audio Engineering, la cosa se pone violenta. Ah, sí, ahí es otro mundo. Hay hilos y más hilos de ingenieros llorando, afirmando que los M50X arruinaron por completo sus mezclas. Entonces te lanzo esta pregunta. Si la marca los vende agresivamente como auriculares de monitoreo profesional, ¿por qué los profesionales dicen que destruyen sus canciones? Pues porque la etiqueta de monitoreo de estudio mezcla dos cosas que no tienen nada que ver. Hablamos de grabar, o sea, el tracking, y de mezclar. Son disciplinas que piden herramientas opuestas. A ver, explícame eso. Porque si suenan súper detallados y rápidos por el aluminio, ¿por qué no sirven para mezclar? Si al músico le das bajos potentes para que sienta el ritmo, ¿no hace eso que un bajista toque más suave de lo que debe porque los audífonos le mienten? Sí, corres ese riesgo técnico. Pero en la psicología del estudio de grabación, la interpretación y el sentimiento siempre le ganan a la precisión. Ah, ya entiendo. Si el bajista se pone los audífonos y siente que su instrumento suena gigante, enorme, va a tocar con una confianza brutal. Va a tocar con fuego, con groove. Un ingeniero 1000 veces prefiere arreglar una toma con energía increíble que una toma técnicamente perfecta pero tocada con miedo. Tiene todo el sentido del mundo. Para grabar, la exageración ayuda al músico a emocionarse. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo chico se sienta a mezclar su propia pista en su cuarto? Ahí es cuando ocurre el desastre absoluto. Por la curva en V. Claro, en la mezcla necesitas escuchar la verdad desnuda, con todos sus errores. Si usas los M50X y escuchas un bombo gigantesco, tu instinto inmediato es bajarle a los graves en la consola, ¿verdad? Sí, para equilibrarlo. Pero el bombo no era gigante, eran los audífonos mintiéndote. Entonces, cuando pones esa mezcla final en el carro o en unos parlantes normales... Suena horrible. Sin fuerza, raquítica, no hay bajo. Exacto. Engañan al cerebro y te hacen tomar decisiones completamente inversas. Y fíjate que las fuentes hacen muchísimo hincapié en otro problema grave para la mezcla, la famosa escena sonora, el soundstage. Dicen que es claustrofóbico. Y lo es, totalmente. Es culpa del diseño cerrado. Es como intentar meter a una orquesta sinfónica entera dentro de un ascensor. Esa es una gran imagen mental. Todos los músicos tocan perfecto, pero el cerebro siente que los violines están aplastados contra la percusión. No hay aire, no hay espacio tridimensional para acomodar los instrumentos. Pero, y esto es lo interesante de las comunidades en Reddit,
encontraron una resolución temporal fascinante para este problema. Ah, sí, el software, lo del procesamiento digital. Exacto, DSP. Muchísimos usuarios usan programas de calibración como SonarWorks para salvar sus mezclas. ¿Y qué hace exactamente ese software? Analiza la curva en V del auricular y le aplica una ecualización extrema a la inversa. Le quita graves, le quita agudos filosos y los obliga a sonar planos. Es literalmente ponerle lentes correctivos de alta graduación a los audífonos. Tal cual. Y funciona asombrosamente bien por lo que decíamos al principio, la construcción física. Los drivers soportan esa corrección extrema, sin distorsionar y sin romperse. Y ya que tocamos el tema de la robustez, esto nos lleva inevitablemente al diseño industrial, a la construcción física y, bueno, al defecto más infame de este modelo. Pero empecemos por lo bueno. Están construidos como tanques de guerra. Plástico de alta densidad, refuerzos de metal. Y pesan menos de 300 gramos, lo cual está súper bien. Además, las copas giran 90 grados en ambos ejes. Eso permite monitorear con una sola oreja. Lo que los hizo el estándar de cajón para cualquier DJ del planeta. Y son plegables, así que ocupan muy poco espacio. Y no nos olvidemos de la letra X. El M50X introdujo en 2014 los cables desmontables. 3 cables distintos de fábrica. Sí, pero, y este es un pero grande, usan un conector de 2.5 milímetros propietario con mecanismo de giro, que es un dolor de cabeza, la verdad. ¿Por qué forzar un conector propietario que no te deja usar cualquier cable auxiliar que uno tenga por ahí? Por confiabilidad profesional. Piensa en esto. En un escenario en vivo o grabando en un estudio, lo peor que puede pasar es que pises el cable, se desconecte y el músico se quede sin pista a mitad de la toma. Ah, el mecanismo de giro lo bloquea y lo asegura. Exactamente. Garantiza que resista tirones, sacrificando un poco la comodidad de usar cables genéricos. Tiene sentido desde la óptica pro. Sin embargo, hay un defecto de fabricación masivo en el que coinciden absolutamente todas las reseñas a largo plazo. El famoso problema del material pelado. Es un desastre. El material de las almohadillas y la diadema es un cuero sintético que después de un par de años de sudor y uso, literalmente se desintegra, se descama y te deja pedacitos de poliuretano negro pegados en la cara, en el cuello, en la camisa. Es bastante molesto. Es un desastre estético y, la verdad, de higiene. Y la diadema además es muy delgada. Duele después de un rato. Pero si conectamos esto con el panorama general, vemos un choque fascinante entre la acústica, el diseño y los costos. ¿Me estás diciendo que no es solo que usaron materiales baratos por tacaños? A ver, obviamente hay un tema de costos. Ponerle cuero genuino subiría el precio de venta muchísimo. Pero lo más importante es la función acústica de ese material denso. Ese cuero sintético crea un sello hermético alrededor de la oreja. Atrapa el aire. Sí, sella el aire de los drivers y eso es lo que permite que sientas los graves masivos. Y de paso bloquea el ruido exterior. Si le pusieran terciopelo o algún material poroso y suave, el aire se escapa y pierdes todos los graves. O sea, eligieron el sonido por encima de la durabilidad. Exactamente. Pero lo que me parece una locura es lo que provocó este defecto. Creó toda una industria secundaria. Marcas como Brainwaves o Wicked Cushions armaron un negocio gigante vendiendo repuestos. Sí, almohadillas con gel refrescante, espumas viscoelásticas gruesas. Y ese mercado paralelo prolonga la vida del audífono casi para siempre. Se gastan, compras otros cojines por internet y listo, tienes audífonos nuevos. Eso los hace todavía más un estándar. Definitivamente. Pero bueno, sabiendo que no son perfectos, hay que mirar a la competencia. En ese rango de precios, la batalla es a muerte. Es un campo minado. Y es curioso porque su rival más agresivo viene de adentro de su propia casa, el M40X. El eterno debate interno. Sí, en Reddit hay una facción súper ruidosa que dice que el M40X, que encima es más barato, cuesta como $99, es objetivamente mejor para producir porque suena más plano. Es un argumento que tiene sentido, pero hay que matizarlo un poco. Es cierto que no tienen ese hundimiento en los medios, por lo que las voces suenan más presentes. Pero ojo, análisis muy detallados demuestran que los M40X tienen unos agudos bastante estridentes, hasta metálicos, que fatigan mucho el oído rápido. ¿Y en la construcción? También hay compromisos. Solo rotan 90 grados frente a los 180 del M50 y se sienten un poco más frágiles en general. Así que la pelea familiar está reñida. Pero viendo fuera de la marca, las fuentes destacan 3 alternativas monumentales en el mercado histórico.
El primero, de cajón, el Sony MDR7506, el estándar de la radio y la tele, que también anda por los $100. Esos Sony son fascinantes, porque están desequilibrados a propósito. Están ajustados para resaltar la voz humana. Son herramientas clínicas para editar diálogos o quitar siseos. ¿Pero para música? Uy, para escuchar música moderna o electrónica suenan súper delgados, anémicos, no tienen bajos profundos. Luego están los reyes indiscutibles de la comodidad, los Beyer Dynamic DT770 Pro, los de 80 ohmios. Ahí hay otra filosofía. Las copas son enormes y profundas. Eso crea un soundstage anchísimo, súper tridimensional. Adiós al efecto ascensor del que hablábamos. Pero mecánicamente son otra cosa. No se doblan, son estorbosos y el cable no se quita. Si lo muerde el perro, te toca aprender a soldar o botarlos a la basura. Tal cual. Y la tercera gran opción que siempre sale es el Sennheiser HD280 Pro. Ah, los favoritos de los bateristas, por el aislamiento, ¿no? Dicen que bloquean hasta 30 decibelios de ruido pasivo. Sí, es extremo, pero para lograrlo te aprietan la cabeza como una prensa. Además, esa amortiguación hace que suenen encajonados, como si la música saliera de adentro de un ropero de madera. No tienen esa chispa divertida. Y todo este análisis de los rivales nos lleva a un factor que suele definir si algo es un éxito o un fracaso. La billetera. El precio. El tema económico siempre es clave. En Estados Unidos cuestan unos $169, aunque en tiendas casi siempre andan por los 149, a veces bajan hasta 109. A ese precio por lo que duran es una ganga total. Totalmente, un valor excelente. Pero hay un fenómeno súper interesante que resaltan las fuentes de la comunidad hispana. El valor percibido cambia muchísimo según donde vivas. Uy, la geografía. Sí. En España, por ejemplo, andan por los 110, 130 euros. Se mantienen como opción accesible. Pero al cruzar a Latinoamérica, agárrate. Los aranceles y la inflación. Exacto. Impuestos, distribución, las importaciones. Inflan el costo muchísimo. En muchos países el precio de mostrador supera fácil los $200 o $250. Y a ese nivel ya no son de entrada, compiten con gamas altísimas. Y por eso en los foros se la pasan compartiendo trucos para traerlos por casilleros postales o esperar sí o sí al Viernes Negro. Sí, es un reflejo de cómo la economía local dicta lo que se recomienda. Pero a pesar de todo esto, y de ser un diseño de hace más de 10 años, siguen vigentes. Han sacado variantes Bluetooth como el BT2, que tiene DSP interno, y ediciones limitadas. Las ediciones de colores son un éxito rotundo. Este año sacaron la Enzo en negro. Antes en naranja, azul hielo. Es el modelo de negocio de los tenis de colección, pero aplicado a audífonos. Sacan un color nuevo y se agota el inventario. Es una máquina de marketing. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Si tratamos de sacar un veredicto de esta avalancha de datos tan dispares, queda clarísimo que no son audífonos puramente analíticos, no te muestran la verdad absoluta de una mezcla, y con ese cuero sintético que se hace polvo tampoco ganan el premio de comodidad. Definitivamente no. Pero el consenso general, desde el audiófilo hasta el DJ, es que son como un vehículo todoterreno. Aguantan de todo. Son rápidos, los graves los hacen súper emocionantes, los puedes doblar, cambiarles el cable. Son pura utilidad bruta. Sí, puedes grabar voces en la mañana, meterlos a la mochila, escuchar un podcast en el metro y tocar en vivo en la noche. Han sobrevivido al hype y a los críticos más duros del Internet porque simplemente funcionan. Y seguirán siendo un pilar por un buen rato. La analogía del todoterreno es precisa. Es fuerza bruta aplicada a cualquier problema de audio. Pero fíjate, viendo cómo los usuarios hoy usan el software de ecualización para corregir sus defectos, a mí me surge una duda enorme sobre el futuro de esta industria. A ver, ¿a qué te refieres? Hablábamos de SonarWorks, de cómo aplanan digitalmente la señal. Esto nos abre una puerta a un cambio de paradigma gigante. Si los procesadores digitales se vuelven lo suficientemente rápidos y vienen integrados, estaremos cerca del día en que el hardware físico del auricular ya no importe casi nada. ¡Wow! O sea que la forma de la copa o los imanes pasen a segundo plano. Exacto. Imagina que el mercado cambia a fabricar auriculares pensados única y exclusivamente en que no te duelan y no se rompan. El audífono se vuelve un lienzo en blanco. Y el software se encarga de esculpir la firma sonora en tiempo real. Con un botón en el celular. Ajá.
Con un clic le dices al software suena como un M50X para divertirte con música electrónica. Y con otro clic le dices conviértete en un Sony 7506 para editar la voz de un podcast. Me hace preguntarme si los M50X son de los últimos grandes clásicos puramente acústicos, reliquias de una época donde el sonido dependía solo de los materiales, antes de que el código y el software tomen el control total. ¡Qué perspectiva tan provocativa, de verdad! De pronto, el diseño cerrado o el aluminio dejan de ser variables físicas y se vuelven puros algoritmos en una pantalla. Deja muchísimo para pensar. Totalmente. Pues ha sido una exploración sumamente enriquecedora. Hablar de bobinas, de cuero desgastado y debates de fidelidad nos deja claro que ninguna herramienta existe por accidente. Todas son resultado de compromisos de diseño muy específicos. Agradecemos profundamente a quienes nos escuchan por acompañarnos a desmenuzar toda esta información. Nos despedimos por hoy, dejando abierta la invitación a seguir cuestionando por qué las cosas suenan como suenan y a explorar las historias detrás de las herramientas que forman el sonido de nuestro día a día. Hasta la próxima.